Que Dios le bendiga, mis amados hermanos en el Señor. Le damos gracias a Dios porque Dios hoy nuevamente nos ha dado la gran bendición de tener vida, salud, de poder estar junto también a nuestra familia, protegida, guardada bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Así que damos gracias a Dios por poder en este día, esta tarde, poder también compartir una palabra de bendición también para todos. Vamos a leer aquí en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, en adelante algunos versículos. Le vamos a dar lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y así, hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí se les dio estatuto y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eterno Padre Santo, en esta hora, Señor, inclinamos nuestros rostros para darte gracias, Dios amado, por darnos esta gran bendición de poder también ser parte, Dios mío, de este vaso espiritual, para poder entregar, Dios mío, esta palabra a través de tu Santo Espíritu. Dios mío, te ruego, Señor, que sea usted poniendo, Señor, la gracia, la sabiduría, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo. Sea usted también preparando cada corazón de aquellos que van a oír esta palabra, Señor del cielo. Confiamos en ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Señor sanador, nuestro Dios, nuestro guía, nuestra luz, nuestro amparo y nuestro refugio. Gracias, Padre Santo, te damos a través de Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Que Dios le bendiga. Contamos en esta palabra después de una gran hazaña, ¿verdad? Después que Jehová Dios, a través de Moisés, el varón que Dios eligió para poder libertar a su pueblo de los egipcios, de la tierra de esa esclavitud, donde por muchos años estaban ahí su pueblo Israel afligido, con mucha esclavitud. Pero llegó el momento que ellos también estaban afligidos y clamaron a Jehová Dios, y Dios preparó a este siervo Moisés para poder dar la libertad a su pueblo. Y aquí encontramos que en esta palabra que hemos leído, que Moisés le dio la orden de salir de aquel lugar, ciertamente al desierto, y después de que Dios hizo otro gran milagro frente a los ojos de su pueblo Israel y también a los egipcios, cuando el Mar Rojo ciertamente estaba al frente y todos los ejércitos de Faraón, de los egipcios, estaban detrás de él. Hubo una desesperación, hubo un lamento, hubo una desesperación en el pueblo de Israel, pues ya se veían ya casi todos muertos, porque venían detrás de ellos los ejércitos, y al frente de ellos estaba el mar Rojo. Pero ahí este siervo Moisés le insta a tener paz, a tener tranquilidad, a confiar en Dios, a tener la templanza, estar tranquilo, le dice. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Moisés, a través de su gracia, a través del poder de nuestro Dios, muchos milagros fueron hechos a través de esas plagas que Dios envió al pueblo de Egipto para que libertara a su pueblo Israel. Ya lo habían vivido, habían visto el poder de Dios, habían percibido que Dios, lo que es su palabra, le hablaba, ciertamente Dios cumplía su promesa. Por lo tanto, habían visto esas señales. Luego, cuando encontramos que en la persecución del pueblo de Israel, donde
la gran multitud de ejércitos, de carros, caballos, ejércitos de hombres a la siga de su pueblo Israel, y vieron que el mar estaba al frente y no encontraron quizás ninguna salida. Entonces allí clamaron a Jehová. Moisés clamó a Jehová y ciertamente le dijo Jehová a Dios que tirara, que hiciera lo que tenía que hacer. Tocó las aguas y el mar rojo se abrió. ¡Qué maravilloso! Maravilloso es el poder de Dios. ¡Qué maravilloso es creer en Dios! ¡Qué maravilloso es tener la confianza en nuestro Dios! Las aguas ciertamente se separaron y fueron ciertamente formados como muros y secaron la tierra, ciertamente a la profundidad, donde ciertamente hay fango, tanta cosa, pero ahí por el poder de Dios también fue el camino secado para que el pueblo de Dios pasara. Y así fue cuando ellos pasaron. Ciertamente el pueblo de Egipto también pensaron que también iban a lograr pasar, pero no sabían que Dios ya estaba ciertamente en disposición, porque les dijo a su pueblo que verían la gloria de Dios en contra del pueblo de Egipto. Ellos pasaron, y cuando Jehová le decía, ahora cierra las aguas, y se cerraron esas aguas, y todo el pueblo y todo el ejército que iban en contra o a la siga del pueblo de Israel, ciertamente perecieron todos ahí, en el medio del mar. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que también hoy, por su misericordia, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, es el poder de nuestro Dios. Es su poder, no ha cambiado. Y aquí vemos que llegan ciertamente, después de 3 días caminando hacia el desierto, no encontraban agua. Vemos que ciertamente a través del caminar 3 días, ciertamente con escasez de agua, llegó un momento que ya estaban desesperados. Aquí dice la palabra del Señor que murmuraron contra Moisés, porque siempre la naturaleza humana tiende a murmurar cuando las cosas no se dan. Moisés, ¿qué es lo que hizo? Clamó a Jehová Dios, y Dios le mostró un árbol, y con ese árbol lo echara en medio de ese mar, de esas aguas amargas, amargura. Dice la palabra de Dios que esas aguas amargas se endulzaron, y todos bebieron de esa agua. Pero qué importante es a través de este mensaje, de cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene quizás están quizás una puerta sin salida o los muros se atraviesan. Qué importante cuando conocemos a nuestro Dios, conocemos su grandeza, cuando conocemos su fidelidad, que Él jamás ha fallado y que Dios siempre estará a favor de sus hijos, y Dios los guardará, los sacará, los levantará. ¿Por qué murmurar? ¿Por qué no esperar en Dios? Si ellos habían visto su grandeza, habían visto su poder, su milagro, recién habían salido, habían cruzado el mar en seco, porque Dios había separado las aguas. Me imagino la alegría de la familia al ver a ambos lados tremendos muros de agua que estaban detenidos solamente por el poder de Dios. Se da cuenta que muchas veces cuando estamos en la bendición, todo es felicidad, todo es alegría. Pero cuando viene el problema, cuando viene la primera dificultad, el hombre murmura contra Dios, murmuró contra Moisés. Y Dios, que es tan lleno de amor y misericordia, muestra su grandeza, endulza esas aguas amargas, y bebieron de esa agua. Dios siempre, de alguna manera, va a estar probando a sus hijos. Usted y yo somos cada día de alguna manera probados. Que cada día nuestra confianza en Dios no decaiga cuando llega el primer problema, cuando llega la primera dificultad. Dios prueba a sus hijos, Dios probó al pueblo de Israel. Y allí la palabra del Señor dice que Dios le dio mandamientos, estatutos. ¿Para qué? Para que se gobernaran bajo los mandamientos de Dios.
si oyera atentamente la voz de Dios, si oyera atentamente la palabra y ciertamente vivieran delante de Dios rectamente, Dios le prometía que ninguna de esas plagas iba a tocar sus vidas. Pero había que hacer un paso, había que dar camino de luz, de obediencia. Y ahí está ciertamente la grandeza del hombre cuando le obedece a Dios, cuando confía en Dios, cuando que en medio de la adversidad aún así permanece la confianza en Dios. Señor Dios, tú nos sacarás de aquí, tú me levantarás, en ti confío. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios, la actitud de un hombre que ha confiado en su Dios y que confía cada día en su vida. Vemos que el pueblo murmura contra Moisés y también contra Jehová. Dios le promete bendición a todos los que creen, a todos los que confían en Dios. Vemos que en este mensaje ellos bebieron de esta agua endulzada por medio de un simbolismo de un árbol. El árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo. Él endulza nuestra vida. Jesús es el árbol de vida. Es el árbol que, como también dice en el principio, el árbol que está en medio del huerto. De ese fruto cada día de uno insta a comer, del árbol de vida. Ese árbol refleja a Jesucristo. Él endulza los problemas amargos que dentro de la vida quizás que muchos pueden estar viviendo. Pero eso no es problema para nuestro Dios, porque si el hombre, si usted clama a Dios, si usted confía en Dios, se humilla, así como Moisés echó ese árbol a las aguas amargas y se endulzaron, así también Cristo lo hará con usted, lo hará con todos aquellos que confíen en Dios. Por eso es importante hoy de que no murmuremos contra Jehová, ni que muchas veces hablemos en contra de nuestro Dios, porque Dios siempre estará con su pueblo, siempre estará con sus hijos. Y vemos en este último versículo que leemos, dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué bendito es el nombre del Señor. Después de tener tanta escasez de agua, después que bebieron de esas aguas dulces, llegaron a esa ciudad, a Elim. ¿Qué es lo que había? 12 fuentes de agua en abundancia, 70 palmeras donde podían cobijarse del calor del día. Se da cuenta que cuando los hijos de Dios confían en Dios y que Dios está a su lado, que está delante, que está ciertamente protegiendo, fortaleciendo, Dios no ha fallado, Dios está siempre. Dios tarda a lo mejor, pero no olvida de sus promesas. Por lo tanto, aquí en esta enseñanza de la palabra, encontramos que cuando el hombre confía en Dios, Dios es el que se encarga de proveer bendición. Ahora en esta parte de la palabra del Señor, encontramos que vamos a un lugar donde nunca faltará el agua, donde no habrá necesidad de sol. Es eterno. Ese es el lugar que Dios nos ha prometido. Ciertamente en esta vida hay dificultades, hay problemas, pero no desmayemos. Sigamos confiando en Dios. Sigamos de que Él, así como endulzó estas aguas, así lo hace cada día con sus hijos. Dios siempre va a hacer algo cuando su hijo confía en Dios. Tenemos un camino que recorrer en esta vida, amargo muchas veces, como en este tiempo estamos pasando, pero va a pasar. Vendrán otros tiempos, si así Dios tiene en su soberanía. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. Vamos a un lugar eterno.
Y esta prueba y estas dificultades que hoy estamos viviendo en esta vida, pero nuestra confianza está en nuestro Dios. Por lo tanto, en vez de murmurar, como lo hizo el pueblo de Israel frente al primer problema, no murmuremos. Señor, digamos, Señor, tú tienes algo preparado. O clamar, Señor, necesitamos agua. Pero no murmurar. La murmuración es rechazo, es no estar de acuerdo. Pero si entramos a los pensamientos de Dios, en la confianza de Dios, entenderemos después lo que hoy no entendemos. Pero no dejemos de confiar en Dios. No murmuremos. Confiemos de que Dios tiene algo para solucionar el problema. Era un árbol en aquel entonces. Hoy es el poder de Dios a través de distintas formas. Por eso confiamos en Dios. Por lo tanto, en medio del problema, no murmuremos, sino, Señor, aquí estoy. Haz tú lo que tú tengas que hacer. Tú lo harás porque tú has prometido bendición. Así como llegaron a aquella ciudad y habían una cantidad enorme de fuentes de agua y de muchas palmeras para asombrar, así también nuestra vida en Dios. Vamos a llegar a un lugar maravilloso. Y en esta tierra, si hay problemas, si hay enfermedad, Dios hará, porque confiamos en Él. Así que Dios te bendiga. Que Dios bendiga este mensaje para creer, confiar en que muchas veces tenemos que ser probados. Pero después de la prueba está la bendición. Aquí encontramos que llegaron a un lugar donde estaba abundancia de agua y abundancia de sombra para descansar. Así es también nuestra vida espiritual. Al confiar en Dios, cada día descansamos. En Él descansamos, nuestro espíritu descansa, porque lo que usted y yo no podemos hacer, lo puede hacer nuestro Dios con su poder. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar para agradecer la palabra que el Señor en esta tarde nos ha dado para nuestra vida. Eterno Padre Santo, te agradecemos, te honramos, te bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Padre amado, porque cada día tu bendición está sobre nosotros, tus hijos. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Que este mensaje pueda, Dios mío, también aquellos que oigan, Señor amado, esta palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a confiar en ti, a tener la certeza de que todas sus promesas usted las cumple, porque es un Dios verdadero. Gracias, Dios Santo. Te damos y te bendecimos y te adoramos en el nombre santo de Jesús, nuestro glorioso y bendito Salvador. Amén, amén.